Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Quisiera invitarles a que abran sus Biblias en Joel, la porción que leímos cuando comenzamos. Gloria a Dios. Joel 2:28. Por unos minutitos, pues meditamos en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor, hermanos. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Padre celestial, gracias por tu palabra. Bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nosotros, Señor, que esta noche nos hicimos presente, veamos cuál es la voluntad de Dios y cuál es el propósito de Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué somos cristianos? Oh Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento. Padre, que el evangelio no sea nada más temas de diálogo, temas de discusiones, sino que el evangelio realmente sea el estilo de vida nuestro para cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Jesús, háblanos, Señor. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, cada vez que nosotros convocamos a clamor, lo hacemos con la idea y el propósito de prepararnos para que el Señor nos llene de su presencia. El versículo que acabamos de leer, hermanos, el 28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hermanos, ese es el propósito de Dios. Entonces, nosotros debemos de ponernos en línea con el Espíritu de Dios. Realmente, ¿por qué Dios nos llamó en estos días a que fuéramos parte de la iglesia? ¿Por qué Dios nos llamó? No sé cuántos años tenga usted de ser cristiano, pero había un propósito y una voluntad de Dios cuando Él nos llamó. Y Joel 2:28 deja claro que el Señor nos llamó para llenarnos de su presencia. Fíjese que de acuerdo a la historia, Joel escribió esto 8 siglos atrás, 800 años antes que Cristo naciera, imagínense. Hoy estamos en el 2025, o sea que esta escritura tiene aproximadamente unos 2800 años que fue escrito. Y resulta que hoy nosotros, al final del periodo de la gracia, de la dispensación de la gracia, nosotros, hermanos, estamos pidiendo eso. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en sintonía con Dios, entonces, hermanos, todas las piezas se encajan. Pablo dice: no menospreciéis las profecías. También dice que hay que hablar en lenguas. Pablo da consejos de que se tiene que hablar en lenguas, pero sobre todo, hermanos,
Lo que Dios quiere es que proclamemos el mensaje de la salvación. Esa es la única razón de ser de la iglesia, que nosotros proclamemos el mensaje de la salvación con nuestros labios, pero también con nuestro testimonio. Porque no es posible que nosotros nos topemos con hermanos que pueden recitar capítulos enteros de la Biblia, pero su testimonio deja mucho que desear. Y ese es el problema. No es solo el conocimiento bíblico, sino lo que Dios está haciendo. Es más, hermanos, una de las cosas que deberíamos revisar cuando venimos a orar son: ¿qué tanto está cambiando mi carácter, la vida de oración que tengo y la meditación que tengo? Porque si la oración que hago, si yo soy una persona que ora, pero la oración no está moldeando mi carácter, algo está pasando. Algo está pasando. Si yo tengo una vida de oración, pero el Espíritu de Dios tiene problemas para llenarme de su presencia, hay algo que no lo he logrado yo descubrir a dónde está el problema. Y oiga bien, cuando oramos y cuando leemos la palabra, el Señor nos hace ver dónde está la situación. Ahora, pero si nosotros somos gente que ora, pero no está pasando nada, habría que ver qué clase de oración estamos haciendo. Realmente, qué tan dispuestos estamos a obedecer cuando Dios nos diga algo. ¿Y cómo comienza la palabra de Joel 2:28? Y después de esto, o sea, ¿después de qué? Yo quiero que vayamos al versículo 12. En el versículo 12 usted va a encontrar exactamente cómo se debe de orar. ¿Cómo se debe de orar? O sea, yo puedo venir aquí, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, gracias, Señor, ya me diste comidita, Padre, guardaste a mi familia, te doy gracias. Es una forma de orar, pero vea cómo dice Joel que se debe orar. ¿Lo tenemos? Por eso, pues, ahora, dice Jehová, ¿qué pide Jehová? Convertíos a mí con todo vuestro corazón. 1. Número 2, con ayuno. 3, lloro y con lamento. Sigamos el 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y vuelve a repetir, mire, y convertíos a Jehová vuestro Dios. La palabra conversión, hermanos, es hacer un giro de 180 grados. Los militares cuando van marchando, ellos dicen conversión a la izquierda, conversión a la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Girar. Entonces, hermano, no sé cuántos saben lo que estaba pasando, porque Joel levantó una profecía porque estaba pasando una cosa bien fea en Israel. Fíjese que se había levantado un ejército contra Israel, pero no era un ejército humano. Dios había enviado a Israel un ejército de langostas. Fíjese. Pero cuando le hablamos de ejército de langostas, eran millones de langostas. Y la situación que estaba pasando, que la langosta llegó a Israel y se comió todo lo verde, el trigo, la cebada, todo lo que ellos cultivaban, se lo comió. Por eso él en el versículo en el capítulo 1, 2 dice: oíd esto, ancianos,
y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y a sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón, y la langosta comió todo lo que el revoltón había quedado. Ahí está describiendo Joel que había entrado un ejército. Todas esas palabras que ven ustedes ahí en el versículo 4, oruga, saltón, revoltón, langosta, son las diferentes facetas de la metamorfosis de la oruga. Hermano, se metió con todo. Y oiga lo que le dice el Señor, versículo 5: despertad borrachos y llorad, gemid todo lo que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid. Está hablando de la invasión de langostas. Asoló mi vid, dice él. Y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó sus ramas. Quedaron blancas. Llora tú, joven vestida de cilicio, por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes y ministros están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto. Se perdió el aceite. Oiga, toda la devastación que hizo. Confundidos labradores y gemid viñeros por el trigo, por la cebada, porque se perdió la miel del campo. La vid está seca, pereció la higuera, el granado, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Fíjense que todo eso fue lo que hizo lo que llegó a destruir, pues. Ahora bien, con esa destrucción, el Señor le dice en el versículo 12 del capítulo 2, por eso pues, dando, hermanos, a entender que el Señor había castigado a Judá porque había pecado contra Jehová. Entonces, cuando ellos tenían todas las cosechas disponibles y listas para sacar la inversión, para recuperar y tener ganancia, Dios les mandó la langosta y bueno, ahí ustedes vieron todos los productos que menciona Jehová que fueron destruidos. ¿Por qué fueron destruidos? Porque Israel pecó contra Dios. Pecó contra Dios. Entonces, mis hermanos, muchas veces la escasez, no voy a decir que siempre, pero muchas veces la escasez es producto de cosas que no hemos arreglado con Dios. Dios cierra los cielos, ¿verdad? Está bien aquel que no tiene un empleo ni un negocio, pero lo tremendo es cuando está el empleo, está el negocio, pero aquí entra y aquí se va, ¿verdad? No le voy a decir que siempre es, hago la aclaración, pero muchas veces, hermano, hay cosas pendientes delante de Jehová. Entonces Él corta la bendición material. Ahora bien, ¿qué hay que hacer para arreglar eso? Está en el versículo 12. Dice el Señor, vaya, si quieren que arreglemos las cosas, dice el Señor, por eso dice ahora Jehová, convertidos a mí. Pero oiga bien, de todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Hermano, eso no lo podemos inventar. Eso no puede venir usted, no puede venir usted ni yo a hacer la pantomima de ayuno, pantomima de lamentación. No, eso es una expresión natural. Ahora, ¿por qué le está diciendo el Señor, conviértanse a mí con ayuno, con lloro y con lamento? Porque se rompió la comunión con Dios.
Cuando se pierde la comunión con Dios, hermanos, perdemos lo mejor. 3 pelones me dijeron amén. Cuando un creyente pierde la comunión con Dios, hermano, pierde lo mejor. Ahora, ¿por qué un creyente pierde lo mejor? Porque hay otra cosa que está ocupando el lugar de Dios. Y a eso se le está dando importancia. Pero yo le voy a decir, dinero ¿será más importante el dinero que Dios? No. ¿Será más importante el negocio que Dios? No. ¿Será más importante, hermano, un empleo bien remunerado que Dios? No. ¿Por qué? Porque todas esas cosas se pueden acabar. Mientras que Dios es capaz de darme todas esas cosas. O sea, de Dios puede venir un buen empleo, de Dios puede venir un negocio fructífero, de Dios puede venir toda la bendición material. El problema, mi hermano, es que los creyentes de hoy nos hemos alejado de Dios porque hay otras cosas que nos están entreteniendo. Imaginen que somos gente que ora, pero yo le voy a decir algo. No sé por qué razón el Espíritu Santo no obra en nosotros. Si aquí solo creyentes sabemos, solo gente de oración. La pregunta es, ¿y si aquí vemos creyentes con cargos y todo, que cantamos y son bien activos, por qué a la hora de orar el Espíritu de Dios no se hace sentir? Esa es la pregunta que yo me hago. Bueno, Señor, si aquí los evangélicos sabemos. ¿Por qué? Porque hay cosas, hermanos, que delante de Dios no están bien. Ahí viene la pregunta, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo arreglamos eso? Ahí lo dice Joel 2. Joel 2, 12 y 13 nos deja claro que uno tiene que llegar donde Dios y decirle, bueno, Señor, yo ya tengo rato de estar pidiendo que me llenes, pero no me llenas. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo, Señor? ¿Ya? Yo veo que algunos hermanos bien cabal, Señor, te adoran y bendicen tu nombre, y yo todo reseco aquí. ¿Qué pasa conmigo? Entonces la respuesta viene en Joel 2:12, que dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí, o sea, denme el primer lugar, vuelvan a mí. Y no se lo está diciendo a gente que nunca ha aceptado a Cristo. El pueblo de Israel era el pueblo de él, pero parece que estaban más afanados en una prosperidad económica. Y viene Dios y donde les ve eso, le golpea la prosperidad económica. Le golpea aquella cosa que ellos a lo que ellos se habían dedicado. Y cuando ellos creen que van a sacar la ganancia en el trigo, en la cebada, en la vid, en la higuera, cuando ellos están viendo, hermanos, una producción pero próspera, Dios manda la langosta y les destruye la esperanza que ellos tenían en esas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un pacto con Dios, ¿o no? Y ese pacto hay que respetarlo. Iglesia del Señor, yo no le puedo decir esto a las personas que no son cristianas. Ellos no han hecho pacto con Dios. Ellos no. No, los que un día dijimos, yo recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, somos nosotros. ¿Ya? ¿Por qué le llamo yo nuevo pacto? Porque la noche que el Señor celebró la última cena, cuando agarró la copa, ¿qué dijo? ¿Qué dijo él? Esta es la copa de mi nuevo pacto. Entonces todo aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, hermano, hace un pacto con Dios. Ahora, ¿qué le damos nosotros? Porque el pacto es una alianza. ¿Qué le damos? Le damos nuestra vida. Nos volvemos a Él, le adoramos, le servimos y nos alejamos de los dioses ajenos. Nos consagramos a Él. ¿Qué nos da Él? Él nos da salvación, Él nos da redención, Él nos da para comer, Él nos da vestido, Él nos da cobertura, Él nos da seguridad y nos prepara para que un día le veamos.
Ahora, ¿qué pasa cuando uno de los dos rompe el pacto? ¿Qué pasa cuando una de las dos partes rompe el pacto, hermano? Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que un día voy yo ahí a un almacén y me gusta un electrodoméstico, una refrigeradora, una lavadora. Y vengo yo y doy la prima. Ahí hay un pacto de compraventa. Y empiezo a pagar. Pero resulta que un día, un mes ya no pude pagar. El siguiente mes no pude pagar. El siguiente mes no pude pagar. ¿Qué va a pasar? Le van a quitar el electrodoméstico. ¿Por qué? Porque se ha roto el pacto. Pero yo quiero decirle algo que a veces la gente no sabe. Por ejemplo, en el banco, cuando alguien por alguna razón dejó de pagar cuotas de su préstamo, los bancos hacen gestión de cobro 90 días, le están hablando. Pero cuando la persona no hace caso, pasan ese préstamo, ese archivo, eso lo pasan a un bufete de abogados para que empiecen a decirle al que debe hasta de qué va a morir. Y lo único que tiene que hacer esa persona, oiga bien, es ir al banco y decir: señores, yo tengo todo el buen deseo de pagar, pero estoy pasando por una situación. Cuando dice eso, el banco le comienza a ofrecer medidas para aliviar la situación. El problema es cuando uno no se acerca. Entonces ellos le mandan a un buffet de particulares y a esos le gritan, lo insultan con tal de que vaya a pagar. Y lo único que tiene que hacer alguien que tiene ese problema es que tiene que ir al banco y decir: yo quiero pagar, pero no puedo. Entonces, porque se rompió un pacto. Entonces, mis hermanos, para que venga nuevamente la llenura del Espíritu de Dios, para que nos alcance lo que ganamos, para que la salud llegue al hogar, necesitamos convertirnos a Dios nuevamente. Sí, yo le voy a decir también, el mundo ofrece soluciones. El mundo ofrece soluciones. Y cuando uno ya no tiene una buena vida de oración, cuando yo me refiero a una buena vida de oración, me refiero a orar así como dice